La mayoría de la gente escucha pecado original e inmediatamente piensa en Adán, Eva, el paraíso, la manzana y una condena. Pero el pecado original es creer que la separación fue posible en algún punto y la expiación es un recordatorio constante de que la separación nunca existió. Esto lo hablamos en el capítulo 1 por si quieres regresarte, y en este momento vamos a hablar del capítulo 2, vamos a observar cómo podemos liberarnos de este pensamiento e ir rectificando nuestra mente. Dios nos hizo semejantes a Él y una de las virtudes que nos dio en su extensión fue ser creativos, no creadores y no como lo hemos visto de crear un ser humano o algo desde cero. De hecho, su uso inadecuado es hacerlo desde el ego, o sea, solo en función de nosotros. Y su uso correcto es para servir, expresar, alinear. No eres el creador en el sentido de hacer algo de la nada, eso solo lo hace Dios. No eres tu propio creador, pero estás a cargo de la alineación de tu propia creación y esta debe ser inspirada por Dios. En el capítulo anterior hablábamos de que el pecado no existe, el único error es creernos separados de Dios y se expresa en 4 distorsiones concretas que vale la pena repetir puntualmente tal como lo dice el texto. Primera, creer que puedes cambiar lo que Dios creó. Dios te creó perfecto, entero, inmutable, pero luego te dice, si adelgazas, si ganas dinero, si consigues esa pareja, entonces serás mejor. Eso es creer que puedes mejorar lo que ya es perfecto. Es la base de toda autoexigencia y de toda sensación de no ser suficiente. Segunda es creer que lo perfecto puede volverse en algún punto imperfecto. Esto es el miedo a echarlo a perder, a hacer algo mal. Crees que puedes manchar tu esencia, que puedes ensuciar tu alma con errores. Por eso sientes esa culpa, pero lo perfecto no puede volverse imperfecto, igual que el sol no puede volverse noche. Solo puedes olvidar tu perfección, pero no puedes destruirla. Tercera es creer que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluyéndote. Aquí entra la idea de que puedes dañar tu cuerpo, tu mente o tu espíritu con malas decisiones. El ego te hace creer que eres vulnerable, que puedes fracturarte, pero Dios no creó nada frágil. La distorsión no es real, es solo una mala interpretación de la mente. El cuerpo puede enfermarse, pero tú no eres el cuerpo, tu esencia sigue intacta. La cuarta es creer que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de tu propia creación. Esta es la más sutil, es cuando te crees autosuficiente, cuando piensas que tu identidad es un proyecto personal. Yo me hago a mí mismo y entonces vives con la presión de tener que construirte, mejorarte, demostrarte, que es en lo que muchos caemos, pero tú no te creaste, ya estás creado. Tu única tarea es recordar lo que ya eres y no inventarlo. Estas 4 distorsiones son el programa operativo del ego. Todo miedo, toda culpa, todo sufrimiento proviene de creer en al menos una de estas 4 distorsiones. Debemos recordar que Dios nos hizo perfectos, enteros, hermosos. Tú crees que lo echaste a perder, pero no puedes echar a perder lo que Él hizo, solo puedes olvidarlo. Y esta creencia viene del principio de los tiempos, cuando fuimos desterrados del jardín. Pero el jardín del Edén era solo un estado mental en que no existía la separación, no era un lugar geográfico, y ese estado no se perdió por un pecado, sino que solo se olvidó. Ese olvido de que somos espíritu es exactamente lo que nos hace difícil mirar a los demás y a nosotros mismos con compasión, y lo que nos mantiene en esta prisión, esta malla, esta matrix. Cuando entiendes que todos somos hijos de Dios, te enfrentas a una pregunta incómoda: ¿cómo puede ser perfecto alguien que hace el mal? Y allí deberíamos entrar en un entendimiento y en una compasión tan profunda de entender que esto no es excluyente. El mal solo hace parte de esta ilusión, pero en realidad no existe. Y esto puede ser muy confrontativo y nos cuesta entenderlo, porque como una persona que hace el mal es perfecta. No es perfecta en esta realidad, pero en su esencia sí es perfecta, solo que está en un sueño tan profundo que no lo recuerda y obra de esa manera. Jesús lo sabía, Él nunca discriminó porque sabía que solo tenía que recordarles quiénes eran en esencia y rectificar sus mentes, como lo hizo con María y con muchos más. Él se sentaba con prostitutas, con pobres, con todo lo que no estaba bien visto, pero Él sabía que eso simplemente era parte de la ilusión de esta Matrix. Él sabía que en esencia todos éramos uno. Justamente hace poco escuchaba a un psiquiatra que confirmaba esta idea, y es que decía que la raíz de la locura en el hombre era la falta de comprensión. La falta de esa mirada de no poder reconocernos nos distorsiona. Observa, tú todo el tiempo estás reflejándote y comparándote con el otro, pero si no puedes hacerlo, te disocias. Y se trata de comprender esto
pero desde otra perspectiva, o sea, cómo actúa esa persona desde otra perspectiva, no de justificarlo, sino de entender. Es no quedarse en el juicio, es ver que muchas personas cargan con la cadena del dolor y que a veces nosotros profundizamos en ese olvido a través del juicio. Y esto es para que primero lo reconozcas en ti, o sea, en qué punto tú te estás distorsionando porque no te puedes reflejar en otro. Y luego sí, en los demás. Es muy importante que nos hagamos la pregunta de qué está haciendo que permanezcamos más en este sueño y que no podamos recordar que ya se nos ha dado todo. O sea, que nos está manteniendo en esta malla. Por eso dice, el amor os hará libres y bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que el que obtiene la inteligencia. Porque solo a través de este conocimiento podemos liberarnos y empezar a vivir una vida en completa rectitud. Hay muchas maneras de encontrar el conocimiento, claro, tú eliges por dónde empezar, pero pues esta información te va a servir para empezar a ver ese cambio. Acá es muy importante quitarle el poder a muchas cosas. No permitas que nada que no provenga de Dios te pueda controlar. Y acá debes definir prioridades, que es más importante tener la razón en una conversación o estar en paz y no entrar a debatir con alguien que no tiene la razón o que piensa diferente a ti. Quedarte en un lugar donde eres infeliz o salir de esa incomodidad y buscar ese lugar donde te sientas bien y a salvo. Si algo no te acerca a la paz, revísalo. En parte somos infelices porque todo nos lo tomamos muy personal. Recuerda que los mansos heredarán las tierras y esto solo son proyecciones que nos muestran justamente qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos transformar. Si hay algo que te molesta es porque debes justamente ver qué es eso que te molesta y transformarlo y buscar tu propia paz. Si no te sientes amado es porque tal vez tú no te amas a ti mismo. Empieza por ahí. Este solo es un ejemplo, pero hay muchos más de cómo las proyecciones te muestran algo que debes empezar a transformar primero en ti. Elige ver más allá de todo ataque propio o ajeno. Y esto se hace a través del entrenamiento de la mente. Recuerda que estamos aprendiendo a mejorar nuestras percepciones. Una vez que entendemos el sueño y sus distorsiones, el curso nos lleva a ese lugar donde se corrige todo, que es el altar de Dios. Este es un concepto muy interesante que se menciona en el curso de milagros y es que este altar no es ningún lugar externo, sino que está en nuestra mente. Todo empieza ahí. Cada que tengamos una experiencia de gozo, estamos acercándonos a Dios y cuando tenemos una experiencia de sufrimiento, estamos cerca del ego. Ya te había hablado como de estas dos grandes fuerzas. Y todo el tiempo nuestras decisiones nos acercan en mayor o menor medida a la luz o a la oscuridad. Y esto depende de a quién tengas en el altar de tu mente. El ego ha colocado otros ídolos en ese lugar y esto hace referencia a la Biblia y la idolatría, que ahí se habla mucho de esto, pero no se refiere a imágenes y estas cosas, sino a cualquier cosa a la que le des un valor real que no sea Dios. Idolatría es todo lo que pones en medio de ti y Dios. Y esto es lo que vino a recordarnos Jesús. Nosotros somos hijos de Dios, creador de todo lo que es. Si crees que necesitas un intermediario, un lugar específico para volver a la unidad con Dios, eso ya es idolatría. El miedo es idolatría. No tener confianza plena de que Dios te ha dado las herramientas para gestionar tu realidad y que puedes en algún punto encontrar algo externo en el mundo que te complete cuando solo Dios puede hacerlo. Eso ya es idolatría. En este momento en mi mente hay muchos conceptos que llegan de la Biblia, cabalísticos, que me ayudan a entender mejor el curso de milagros porque justamente todas las corrientes buscan que recuerdes tu identidad en Dios. Para identificarlo, pregúntate, si pierdo esto, lo que sea, mi paz se destruye por completo, porque si es así, tienes que liberarte de ese apego. ¿A qué le estás dando poder? ¿Ves el dinero más grande que Dios? ¿Ves a tu pareja más grande de Dios? ¿Ves a tu trabajo más grande que Dios? Estas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. No significa que vas a dejar a tu pareja ni a tu trabajo ni a buscar el dinero, porque a la final pues lo necesitamos en este plano terrenal, pero que nada de esto te quite tu paz y que tengas la confianza plena que Dios te va a proveer. Nuestro cuerpo es un templo, pero como medio, no como fin. Lo físico, incluyendo nuestro cuerpo, es una creación falsa de la separación. A la final nosotros nos vamos, nuestro espíritu y nuestro cuerpo pues
pues queda acá y eso se descompone y demás. Por eso es solo un templo en el sentido de que es donde habita tu espíritu, igual que una iglesia. No es el edificio, sino las personas reunidas en ese lugar. El cuerpo no es el destino, es el vehículo para el espíritu. Por eso todo lo que creas que te haga daño a través de tu cuerpo o tu identificación del ego en ese plano terrenal no debería afectarte, porque en realidad nada de eso eres tú. Tal vez puedes estar entendiendo perfectamente esta información o tal vez no, pero no te tienes que preocupar. Nosotros no podemos huir de este despertar. Por más que intentes dilatarlo, siempre va a existir un evento que recupere tu visión espiritual. Se nos fue entregado un nuevo camino, un nuevo pacto donde no hay preguntas, hay certezas, donde no hay sacrificios, hay amor, donde no hay peticiones, hay confianza. Y este es parte de ese camino para que tú lo recuerdes. Un altar limpio permite que no creamos falsas realidades. El curso define la curación no como un cambio físico, sino como un cambio de mentalidad. Pasar del miedo al amor. La mente es el único lugar de creación que se nos ha dado. Por eso debemos trabajar mucho a nivel inconsciente, porque desde ese lugar actuamos y ahí es donde hemos metido todas las enseñanzas, todas las creencias limitantes y no limitantes. Entonces tenemos que erradicar todo pensamiento que sea de separación, cualquier creencia limitante que nos haga olvidar el hecho de que somos como Dios. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando responde a un pensamiento falso. No hay ninguna capacidad creadora en la materia que la mente no pueda controlar. Solo la mente puede crear, porque el espíritu ya fue creado. Y recuerden que esto lo hablamos en el capítulo 1, y es que el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. El cuerpo no se cura por sí solo, la mente se cura, pero a veces estamos tan sumergidos en esta realidad, en esta 3D, que debemos ir entendiendo esta información para en algún momento recibir la expiación y poder usar esta información en nuestro cuerpo, en nuestra realidad. Esta es una invitación a cambiar de perspectiva, a empezar a renunciar a las creencias falsas que hemos creado hasta este momento de nuestras vidas y no necesitar ser el mejor, solo dejar de creer que eres el peor. Esa es la finalidad del curso de milagros, que empieces por ese lugar. La primera parte es dejar de identificarte con tu ego, con tus pensamientos, con tu identidad en esta realidad. La segunda parte es recordar que en tu mente en este momento seguramente está reinando el ego, porque es a lo que se nos tiene programados. Entonces debemos empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, y cada que tengas un pensamiento de miedo, de juicio, de culpa, repite: no sé qué significa esto, Espíritu Santo, enséñame a verlo de otra manera, enséñame a cambiar esta perspectiva. Y vas entrenando tu mente en todo instante de hacerlo de ese modo, empezar a escuchar al Espíritu Santo hasta que se vuelva natural para ti. Así como se volvió natural para ti escuchar el ego, pues podemos entrenar a nuestra mente a que sea natural escuchar al Espíritu Santo, que es como debería de ser. Vamos a poner este conocimiento en una situación real y, por ejemplo, alguien te dice algo que hiere a tu ego, a esa identidad que tienes. El ego ve: esta persona te insultó, te atacó, tengo derecho a enojarme. Y el Espíritu Santo lo reinterpreta: nada puede atacar lo que realmente eres, ¿ves? Entonces él te ayuda a cambiar la perspectiva. Y obviamente la realidad no cambia inmediatamente, pero tu percepción de eso sí. Por eso, antes de cualquier reacción, ante cualquier situación, vuelve a ti, respira y pídele siempre discernimiento al Espíritu Santo para que te ayude a ver la verdad de lo que está sucediendo. Solo existes tú y Dios, el resto es parte de la ilusión. Yo sé que esto suena como una película de ciencia ficción, pero así es. Crees que eres responsable de lo que haces, pero en realidad eres responsable de lo que piensas, porque solo en ese nivel puedes ejercer tu poder de decidir. Cuando sientes miedo es la señal que creaste falsamente y te indica que has tomado una decisión equivocada y de que no te has permitido ser guiado por Dios. Así que así puedes empezar a crear esa alerta en tu mente también. Esta corrección de la mente solo puede ocurrir en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El presente es el único lugar donde puedes encontrar paz. Hemos mantenido todo este tiempo en el pasado, en el futuro y con miedo, pero cuando nos centramos en el presente, el ego no puede manipularnos. Es cuando logras que tu cerebro y tu corazón se sincronicen en su actividad y enfocándote en un nuevo estado emocional sin referencias del ayer ni del mañana. Recuerda que el cuerpo no sabe distinguir lo que es verdad o mentira, así que puedes hacerlo
entrenando en esos estados de amor a tu cuerpo y por lo tanto en esa seguridad también darle esa seguridad a tu mente y empezar a cambiar la forma en que percibes el mundo, porque a la final pues lo percibimos a través de nuestro cuerpo. Entonces haciéndolo desde el cuerpo también nos ayuda a transformar nuestra mente, porque nuestro cuerpo a la final es el que está percibiendo. Debes recordar que tú no te creaste a ti mismo, porque cuando lo creemos así nos hace creer inevitablemente que necesitamos soluciones mágicas externas, pero lo que debemos hacer es la corrección de nuestro sistema de creencias, de nuestro inconsciente, desde donde funcionamos, que es nuestra mente, para que podamos realmente rectificar nuestra mente, porque a la final esas soluciones mágicas externas no nos van a ayudar, solo hasta cierto punto, porque nos hacen creer algo diferente, o sea, en cierto punto nos ayudan a cambiar la perspectiva, pero hacen que necesitemos de ellas. Entonces ahí está el error, que no podemos cambiar desde la raíz, sino que simplemente se mueven ciertas cosas porque lo creemos desde cierto punto, pero no desde la profundidad, y no vamos a la raíz. Y todo este proceso de corrección culmina en el curso en lo que llamamos el juicio final, seguramente una de las ideas más atemorizantes que tenemos en nuestra mente. Y para esto debemos recordar que juzgar no es un atributo propio de Dios. Esto se da lugar solo para que tú mismo te liberes de tu propio juicio. El tiempo fue creado por el ego como parte de la separación. Entonces el final de los tiempos es cuando ya ese tiempo ha cumplido su propósito y podemos volver a la unidad. Por eso es tan importante que todos tengamos esa información. Entonces el tiempo es cuando vivimos en el pasado, en el futuro, con esa ansiedad, con todos esos sentimientos. Entonces cuando ya no tenemos tiempo, pues ya no tenemos que preocuparnos de lo que pasó o de lo que va a pasar, sino que estamos en el presente, y ahí es cuando llega el fin de los tiempos y podemos recordar lo que somos realmente. Mucho de lo que conocemos es solamente una trampa del ego para hacernos vivir nuevamente desde ese lugar de olvido. Y recuerda que la finalidad de este curso es que justamente dejes de vivir así. El curso dice que el juicio final es en realidad la última curación que va a haber. No es un reparto de castigos, sino es un lugar donde vamos a restituirnos a una mentalidad recta, como ya hemos hablado en todo este tiempo. Al final cada quien va a contemplar, como dice, sus propias creaciones y va a elegir conservar solo lo bueno, va a aborrecer lo malo claramente, y al final esto se asocia con la muerte, pero debemos recordar que la muerte nada más es el principio de la vida, no hay un fin, todo se transforma. No te puedes someter a un juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. ¿Qué sentido tiene que Dios haya decidido experimentarse a través de nosotros en este plano terrenal si nos va a juzgar por eso mismo? Entonces recordemos que no hemos elegido ser creados y por lo tanto no vamos a ser juzgados. Todo este proceso, todo este camino que hemos recorrido simplemente se hizo para experimentarnos a través de esta realidad, pero la finalidad es que despertemos de este sueño y que recordemos que somos parte de Dios, que somos espíritu y no cuerpo.